Estamos en la serie de Venga tu Reino. Quiero decirles que esto es bien importante, sumamente importante, mega importante lo que te quiero compartir. Mateo capítulo 6 nos habla el Señor Jesucristo algo tan importante que es sobre las cosas del reino. El reino tiene que ver con el rey. El punto central de la predicación de Jesús es el reino. No puede haber un reino sin un rey que gobierne nuestra vida. El asunto es que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por nosotros, para nosotros, por nuestras cosas. Y nos desenfocamos de lo que es el rey. El reino nos habla de gobierno. El reino nos habla de un gobierno. Ahora, en este gobierno tenemos que aprender a conocerlo, a vivirlo, para que yo pueda poder desarrollarme en ese reino. He estado platicando en prédicas anteriores que me puedo meter al reino, pero también me puedo salir. Los discípulos se metían, se salían cuando se ponían a pelearse, a competirse. Y lo que el Señor Jesús está hablándonos aquí es, ok, les voy a hablar del reino, les voy a hablar de cómo orar, cómo comunicarse. Entonces, todo esto que tiene que ver con el reino es una relación entre nosotros y el rey. Pero habla de tiempos y habla de necesidades. Voy a leerles Mateo capítulo 6, versículo 33. En la Biblia de las Américas dice: pero buscad primero su reino y su justicia. No es mi reino, no es mi justicia, es su reino y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Ahora, dice aquí, pero buscad. La palabra buscad es ponerle atención, es hacer un esfuerzo, es estar buscando algo. Entonces no se trata nada más de buscar, es primero. La palabra primero es prioridad. ¿Qué prioridad le estamos dando al reino? O a lo mejor mi prioridad es mi comodidad, lo mío, lo que yo quiero, mis deseos, mi tiempo de descanso, mi tiempo de esparcimiento, mi tiempo de trabajo. Pero aquí me dice, primero busca el reino. Primero, la prioridad. Hay una prioridad. ¿Qué prioridad? De su reino, no el mío. Entonces muchas veces queremos gobernar las cosas que están a nuestro alrededor, digo, gobernar gente. Pero yo tengo que buscar su reino, pero no solamente su reino, tengo que buscar su voluntad, no la mía. Y entonces luego vemos que después vemos las cosas que son añadidas. Dios desea añadirnos cosas. La añadidura que Dios da no es que la hayamos pedido, es que a Él le ha placido y Él conoce más tu necesidad que nosotros mismos. Dios quiere añadirte, Dios quiere añadirte. Amén. Ahora, ¿por qué a veces no buscamos su reino y no buscamos su justicia? Porque nos creemos autosuficientes, creemos que todo está bien, creemos que tengo todo bajo control. Tengo un amigo, pastor, profeta, que Dios le llamó de Estados Unidos
por causa de sus papás a ir a Perú. Y en Perú estuvieron trabajando hasta que sus papás ya no pudieron y él se quedó como pastor. Entonces hay temporadas de lluvia fuerte. Donde él estaba era cerca de los Andes. Y entonces él decía que él tenía que estar nítido en su camisa blanca, su saco, sus pantalones, su corbata, el disfraz exacto de un pastor. Y caminaba así como que para que lo vieran. Y entonces era tiempo de lluvia. Él iba a predicar, pero ya había llevado su carro a un taller mecánico. Estaba en el taller mecánico y ya le dijeron, mire, pues se lo tenemos mañana sábado en la tarde, venga por él. Entonces él tenía una reunión el sábado en la noche y la predica del domingo. Entonces él se puso unas botas de hule, porque había mucha lluvia y había lodo, y estaba todo trajeado así muy. Y dice que él iba por su carro y iba muy como divina garza. Iba y dice que entró al taller y estaban los mecánicos viéndolo y se estaban riendo y estaban haciendo apuestas. Y él los iba viendo. Entonces él iba caminando con sus botas de hule para no llenarse de lodo, porque había mucha agua, lodo. Y aquellos iban ris y ris, estaban ahí juntos haciendo apuestas. Y él de repente iba ahí a preguntar por su carro porque ya lo necesitaba. Y de repente se le desapareció el piso, se hundió, era puro lodo. Las fosas donde sacan el aceite se había llenado de agua, de aceite, y él salió todo lleno de lodo y de grasa. Ya no tenía tiempo para ir a cambiarse. Y entonces estaban todos risi y estaban cobrándose las apuestas a ver si caía o no caía. Y cayó. Y entonces él sale del carro y ya total paga y se va y dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Y me dice el Señor: porque estás haciendo tu reino y tu justicia, y yo necesito tratar contigo. Y entonces lo quebrantó y dice que llegó a ese lugar todo quebrantado, y entonces empezó a mover un espíritu diferente en el lugar. Mi querida familia, ¿qué es justicia? Y justicia tiene que ver con el derecho, con la razón, equidad, con la moral, con el defenderme. Pero hay justicia social, justicia a través de leyes. Pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente. Para hablar de justicia tenemos que hablar de juicio, de castigo, de condena. O hablar de justificación. Entonces, este capítulo 6 comienza en el versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente: cuídate de no practicar vuestra justicia. Cuídate. Mi querida familia, por favor, le voy a pedir que no se vaya a distraer el día de hoy, porque voy a apretar el botón de alerta. Estamos en un tiempo sumamente importante y quiero decirles que le urge tomar esta palabra que Dios puso en mí para compartirles hoy. Es de mucha importancia. Entonces aquí dice: cuídate de no practicar. La palabra practicar es insistir, practicarla. No practiquen vuestra justicia. Miren, no es la justicia de Dios, es mi justicia. Me hacen, me dicen, me quitan, me roban, y entonces yo empiezo a emitir juicio contra otro. Una vez que emito juicio,
hablo cosas que no debo de hablar. Y luego dice, no practiquen vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tienen recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí me habla de añadiduras y recompensas. El Señor Jesús te quiere añadir y te quiere recompensar. Por favor, póngame mucha atención por lo que le estoy hablando. Porque esto te va a librar de dolores. Te va a librar de que te metas en un pozo lleno de lodo, agua y aceite. Te va a librar de que se burlen de ti. Por favor, es bien importante esto. Entonces dice, guárdate de no hacer tu propia justicia. Veamos lo que la Escritura me habla de la propia justicia. Romanos 10, versículo 3. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios. Entonces el día de hoy les voy a predicar de justicia de Dios, porque es muy importante, sumamente importante. Si tú desconoces la justicia de Dios, te vas a quedar a la gran tribulación. Dios te va a ayudar a hacer justicia en ese momento, pero mejor hagámosla ahorita. Justicia de Dios, su justicia, no la nuestra. Si hoy tú aprendes esto, vas a ser librado de la gran tribulación. Entonces hay dos grupos, uno que se va, uno que se queda. Los dos tienen que aprender, o por las buenas o por las malas. Perdón, no lo digo yo, está escrito. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces Pablo está diciendo, el pueblo de Israel no se sometió a la justicia, hicieron su propia justicia. Entonces Dios quita las manos. Y no quiero que las manos sean quitadas de ti. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Y voy a hablarte de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Miren nada más. Porque, ¿qué dice la Escritura? A ver, todos digan, ¿qué es lo que dice la Escritura? Déjame te digo lo que dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Creerle a Dios. Yo hoy quiero que le crea a Dios. Y ustedes me dirán, es que sí creo, por eso vine. Espéreme tantito, porque esto es muy importante. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero vamos a ver algo más sobre esto. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cuándo eres amigo de Dios? Cuando le crees a Dios. Creerle a Dios no nada más es saberlo o decirlo, es hacer algo por lo que crees. Entonces Abraham escuchó a Dios, medio obedeció y tardó desde los 75 años a los 99 años. Hubiera sido más corto el periodo, pero él empezó a confiar en Dios, le hablaba a Dios, iba cambiando las cosas hasta que definitivamente aprendió a confiar en Dios, hasta que vino la promesa. Una vez que está la promesa, Dios le pide la promesa, y entonces como Dios ya le había hablado, le creyó a Dios, entrega la promesa y Dios le dice, porque me creíste. Entonces fue contado por justicia. No es mi justicia, es la justicia de Dios. No es tu justicia, es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es por fe, por lo que le creen. Amén. Amén. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Vivir por fe es cada día, no es nada más los domingos. Vivir por fe tiene que haber una revelación. El día de hoy te voy a hablar de una revelación. A lo mejor la conoces, a lo mejor no tanto. Pero hoy Dios está hablando a la iglesia. Es una revelación. Sin revelación no va a operar la justicia de Dios. O la podemos ignorar, o puede ser revelada la justicia. Y como se revela por fe, hoy quisiera que le entendiéramos más a esto. Filipenses 3:9. Pablo está narrándonos aquí que fue a la mejor universidad, a Harvard. Hizo el mejor negocio. Estuvo de presidente de no sé cuántas cosas. Tuvo los mejores maestros. Se esforzó y todo en nombre de Dios. Iba a la sinagoga. Tuvo mucho éxito. Y aquí Pablo está diciendo que él hizo su propia justicia, porque él pensaba que estaba bien. Él empezó a perseguir a la iglesia. Consentía en matar a la gente que pensaba diferente a él. Hablaba cosas que no debería haber hablado. Y luego, y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Dice, tomo todo esto por basura, todo lo que he hecho, todos mis alcances, todos mis logros, ahora lo tomo por basura. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mi propia justicia, derivada de la ley. Entonces, nosotros aplicamos la justicia por la ley, no por la fe. La fe viene por estar escuchando a Dios. ¿Cuándo lo debo escuchar? Todos los días. Buscándolo, buscando su reino y buscando su justicia. Porque la justicia de Dios es por estar escuchándolo. Cuando yo lo escucho, pienso diferente, siento diferente y hablo diferente. Y luego dice, derivada de la ley, sino la que es en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces la justicia de Dios, la base es la fe. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ¿cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de la justicia de Dios? El primer enemigo es no confiar en Dios. Lo leímos en Romanos 1:17. El justo debe vivir por fe. El evangelio de Dios, el evangelio se revela por fe y para fe. Ok. Primer enemigo es no estar poniéndole atención a Dios. Y hoy está hablando a esta iglesia. Y todavía no he llegado a la médula del mensaje. Dios está hablando en este momento a la iglesia. Póngale atención a Dios para estar en la justicia. Busque la justicia. Primeramente. Entonces, primer enemigo es ignorar lo que Dios está haciendo, su confianza, la fe. Segundo enemigo de la justicia es la ira. No es que no te enojes, es que del enojo sigue la ira. Una vez que hay ira, vamos a estar hablando mal, juicio, crítica, chisme, desprecio, y empezamos a hablar mal y descalificamos a otros, sobre todo en la familia. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 20 me dice, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, cuando yo estoy enojado, me va a meter en un lío mi boca. Hago mi justicia, no la de Dios. ¿Qué tengo que hacer después del enojo? Ponerme en paz, pedir perdón o perdonar. Pero si no hago eso,
el diablo toma ventaja y me lleva a otro nivel emocional, que es la ira. Ahí voy a perder la justicia de Dios, que es por fe. No opera la justicia de Dios en la ira. No opera. Y si no opera la justicia de Dios, no hay recompensa y no hay añadiduras. La tercera cosa que va a eliminar en mi vida la justicia de Dios es el no dejarme discipular. Y perdóneme, le estoy hablando con todo mi corazón. Soy responsable delante de Dios de decir lo que voy a decir. Dios, aunque me pidió que estuviera aquí adelante, yo le rogué no estar. Pero Dios me puso aquí y soy responsable de lo que les voy a decir. Dios me pidió no venir a entretenerlos. Dios me pidió venir a ser discípulos. Para un discípulo no es fácil, porque de discípulo viene la palabra disciplina. La disciplina es muy difícil. Piensan que no los amamos, que nosotros estamos enojados. No. La disciplina tiene que ir con amor. Y Hebreos 12:11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ser discípulo necesitas ejercitarse. ¿Qué es ejercitarse? Buscar primero, prioridad, dedicarle tiempo, porque buscar primeramente el reino de Dios se involucra tiempo. Tienes que invertir tiempo. ¿Para qué? Para dejarte enseñar, instruir y disciplinar. La palabra disciplinar no nos gusta, nos causa tristeza. Y Dios, a quien ama, disciplina. Yo soy un hijo de Dios. Y hace más de una semana, casi 2 semanas, mi papá me disciplinó y no me gustó nada. Me dio mucha tristeza, estuve muy triste. ¿Quieren que les diga en qué me disciplinó? No, me disciplinó y me sentía muy mal. Pero ¿saben por qué me disciplinó? Me disciplinó porque me ama. Y me dice: si no corriges esto, no vas a poder cambiar la vida de la iglesia. Y estoy a punto de derramar algo fresco y nuevo sobre Montesión. Y por esta causa de disciplina va a haber frutos de justicia. Si no estás buscando la justicia de Dios, el mundo te va a disciplinar. Y se aproxima algo glorioso y algo difícil. Y yo quisiera que estuvieras en lo glorioso. Amén. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Por lo siguiente. Y esto es para prepararnos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Heredero de la justicia. Me dice el Señor, de esta manera me dijo, cuando me disciplinó, no le voy a decir la disciplina. Hay muchos en Montesión que tienen una correcta actitud y vestiduras blancas. Quiero que vayas
y actives a todos para que tengan la misma actitud, porque yo voy a derramar algo fresco. Mi casa es Montesión, mi familia son ustedes, y el mensaje es como en los días de Noé estamos hoy. Igual que Noé, les quiero preparar algo, porque esto puede suceder en cualquier momento. Se llama el rapto de la iglesia. Hay dos eventos, el rapto y la segunda venida, son diferentes. El rapto está por suceder. Yo no sé si puede ser en este mes, el próximo año, yo no sé, 1 año, 2 años, desde ahora. Pero la segunda venida son 7 años después. Unas serán librados y los otros tendrán que pasar por la gran tribulación y saldrán victoriosos por haber lavado sus ropas con las sangres del Cordero. Pero no es muy bonito quedarse. Pero de todos modos, si se quedan, no se agüite, no está deshecho de Dios. No se. Ánimo. Pero sigue diciendo este mismo pasaje, pero ahora Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Viene un problema muy grave. Ya no va a ser una inundación por agua, ahora va a ser por fuego. Y ha estado en amenaza de guerra el mundo entero, amenaza de guerra nuclear. ¿Va a haber una guerra nuclear? Sí. La Escritura me habla de muchos efectos de las bombas nucleares y me habla de que todo será cubierto de fuego. Sí va a haber una guerra nuclear. Me habla de rumores de guerra y guerras. ¿Puede haber una guerra más fuerte de la que estamos viendo? Sí. Hay una amenaza de una guerra entre China y Estados Unidos. Ya se aliaron varias potencias que tienen poder nuclear. Hay una gran amenaza. No estoy hablando para dar miedo. Aquí me estoy encontrando con que Noé estaba predicando lo que estaba por venir para salvar. Pero aquí me está diciendo Noé, un predicador de justicia, y lo que estoy haciendo el día de hoy, por causa de la disciplina del Señor, estoy predicando justicia de Dios. Que aprendamos justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios, la base es la fe, no son tus emociones. Cuando tenemos la fe, hablamos diferente. Bendecimos en lugar de maldecir. Cuando tenemos fe, no nos estamos quejando ni estamos tirándole a los demás. Hoy en día se tiran iglesias contra iglesias. Qué triste. Se juzgan. ¿Por qué? Porque según la gente es su propia justicia, justicia social, justicia propia. ¿Cómo es posible que los derechos de la mujer hagan sus manifestaciones quebrando, pintando, rompiendo vidrios, robando? Es justicia social, pero no es la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que la justicia de Dios, porque los derechos de la mujer para defenderse a sí mismas, pero no defienden al producto del bebé que tienen adentro? Justicia social. Bloquean carreteras y bloquean calles porque es la justicia, para hablar de la justicia. Es que es injusto lo que nos pasa, sí, pero ¿y la justicia de los demás? Eso no es justicia de Dios. Pero lamentablemente en las familias y en la iglesia muchas veces hablamos, y cuando hablamos nos alimentamos y nos llenamos de enojo, de indignación, y seguimos mi propia justicia. Pues ahí no opera la justicia de Dios.
Entonces, hoy como Noé, les estoy hablando de herencia de justicia y predicación de justicia. Es muy importante lo que estamos viendo. Si yo me enojo muy fácil y entro en ira, voy a soltar mi boca. Y se quita la justicia de Dios. Si no me dejo disciplinar, se quita la justicia de Dios. Si dejo de estar viviendo por fe, se quita la justicia de Dios. Entonces, ¿cuáles añadiduras? ¿Cuáles recompensas? Me va a disciplinar el mundo. Prefiero que me discipline Dios a través de los siervos que Dios pone para disciplinar. Amén. Entonces voy a leer el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Estoy preparando a esta familia para hacer algunos cambios radicales por un evento que está por venir. Versículo 11 al 14. Que el injusto siga haciendo injusticias. O sea, aquí está diciendo Dios, pues si tú quieres seguir así, pues síguele. Pues tú síguele. La decisión es de cada quien. El impuro, pues sigue siendo impuro. Pues sígale, no hay problemas. Usted sabe que te disciplina el mundo o la gran tribulación. Que el justo siga practicando justicia. Practicando justicia es haciéndola constantemente, no nada más que la haya hecho una vez. La Escritura dice de Abraham: yo sé, dice Dios de Abraham, que mandará atrás de sí a sus hijos que guarden la palabra y hagan justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La que Dios le enseñó a Abraham, que le creyó a Dios y le fue tomado por justicia y se consideró amigo de Dios. Entonces hoy, esta iglesia, tenemos que volvernos en amistad con Dios. Aunque a veces las circunstancias o la disciplina nos duele, pero tenemos que volver a Dios. Pero luego dice: el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, siga guardándose santo. Entonces, el día de hoy, Dios dice: practiquen justicia y síganse apartando, vengan. Todo, pero yo les digo, busquen primero el reino de Dios. Busquen primero su reino y su justicia. Eso es seguir haciendo justo, practicando justicia y buscando santidad. Porque estoy buscando el reino, me estoy santificando. Amén. Versículo 12. He aquí que yo vengo pronto y mi recompensa, recuérdese, ¿a quién le va a recompensar? A los justos, a los que hacen justicia. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Aunque Jesús no tiene principio ni fin, ahora aquí dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Quiere decir, yo soy el que les estoy hablando, les hablé de tiempo y estoy cerrando la enseñanza para prepararlos para el fin. La iglesia tiene que estar preparada. Esta familia, al igual que Noé, dice Noé y 7. ¿Qué es el número 7? Una familia. ¿Por qué me dice 7 y no me dice sus nombres? Es una familia. Ese 7 es Monte Sión, aquí a quien yo les estoy predicando ahora, aunque estés en casa.
Te estoy predicando a ti. Estoy predicando justicia. Porque quiero que heredes justicia. Porque a través de esto serás librado de una disciplina del mundo. Mejor recibamos disciplina de Dios. Y esto nos va a librar de muchos dolores. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Versículo 14. Por favor, léanlo todos conmigo. Bienaventurados. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? Bueno, ahí mismo en Apocalipsis me aparecen 2 veces diferentes los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? Con la sangre del Cordero. ¿Cómo puedo lavar la ropa con la sangre del Cordero? Pues en este mismo comenzamos leyendo: el que busca justicia, el que es justo busque justicia, y el que es santo santifíquese. De esta manera lavamos nuestras ropas. ¿Cómo nos lavamos? El ser justos. ¿Qué es ser justo? Escuchar a Dios y volver en amistad con Él. Empiezo a hablar diferente y hago justicia. Lavo mi ropa. Quiere decir que es lo que hablo, mi actitud, mi conducta. Pero estar buscando a Dios es porque le di prioridad. Porque me dejé gobernar por Dios. Porque me dejé discipular por Dios. Porque me dejé entrenar como hijo por Dios. Entonces, me encuentro con 2 tipos de cristianos: los que realmente están buscando la justicia de Dios y la santidad, y los que no. De todos modos son hijos. Bienvenidos a la casa. Pero unos disciplinados por Dios y otros disciplinados por el mundo. No le conviene ser disciplinado por el mundo. Pero aquí me dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho, para tener recompensa, para tener añadiduras. Y puedes entrar por la puerta. Se va a cerrar la puerta dentro de poco. En mi corazón, yo no me gustaría estar ni asustando, pero es una alerta. En mi corazón está el que nadie se pierda. Esto no es ninguna manipulación, créame. He leído mucho sobre esto de las profecías. Me duele que haya cristianos que lo toman a la ligera. No es nada ligero. Es el corazón de un papá que no quisiera que se perdiera. El hijo pródigo sufrió, se le cerró el cielo. Sí, cuando vuelven, sí, pues el papá va y lo abraza, pero el sufrimiento, el mundo lo hizo pedazos. Y el papá quisiera mejor que aprendiéramos a recibir su corrección, su enseñanza, sus consejos. Vuelvo a decir, en la justicia de Dios opera por fe. Y debemos de vivir los justos por fe. En la justicia de Dios tiene que haber paz y no ira. La ira va a quitarte la justicia de Dios. La disciplina es una bendición, porque Dios a quien ama disciplina. Y a nadie le gusta. Le vuelvo a decir, no me gustó que me disciplinaran, me dio duro. Pero fue Dios, no el mundo. Me dolió. Y dije: Señor, pues gracias, porque como Noé, pues me voy a volver a predicar tu justicia. Y hoy,
Si tú estás buscando el reino de Dios, pero no has estado operando en su justicia, y has estado sufriendo porque no hay añadiduras y no hay recompensas, a lo mejor estás pasando momentos críticos en tu economía, estás metido en deudas, a lo mejor te ha quebrantado las enfermedades, a lo mejor no, familiarmente no estás muy bien en las relaciones familiares, se han roto familias, no hay añadiduras. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está la humildad? A lo mejor te sientes vacío o no con ropas correctas para un encuentro con el Señor. Pero hoy es un día muy especial para Monte Sión, donde tiene que haber cambio de vestiduras. Querida familia, tan sencillo. Busque primero su reino y su justicia. Hay gente que busca su reino para las añadiduras, pero no justicia. Y hoy lo que Dios quiere es que tú hagas algunos cambios. Yo los hice y empecé a ver los cambios. Hoy se tiene que salvar tu familia, esta familia.